News Canal Multimedia. Derecho a tus oídos. Desde la Ciudad de México para el mundo. News Canal Multimedia Radio. News Canal Multimedia. Derecho a tus oídos. Desde la Ciudad de México para el mundo. News Canal Multimedia Radio. News Canal Multimedia. Derecho a tus oídos. Desde la Ciudad de México para el mundo. News Canal Multimedia Radio. News Canal Multimedia. Derecho a tus oídos. Desde la Ciudad de México para el mundo. News Canal Multimedia Radio. News Canal Multimedia. Derecho a tus oídos. Desde la Ciudad de México para el mundo. News Canal Multimedia Radio. La voz del derecho se escucha en News Canal Multimedia. Esta es una transmisión en vivo. ¡Comenzamos! Muy, pero muy buenas tardes. Sean todos bienvenidos y bienvenidas a su programa Rutas y Retos de Legalidad, con la doctora Sonia Venegas Álvarez y su servidora Ana María Ramírez Sánchez, que como cada semana tenemos grandes temas interesantes y de trascendencia, sobre todo para la formación y actualización de esta hermosa comunidad que además cada día crece más. En esta ocasión, evidentemente, no podía ser la excepción. Así es que está con nosotros un gran invitado de quien más adelante presentaré, pero es el maestro Eduardo Miguel Rusconi Trujillo. En esta ocasión nos hablará de un tema muy importante, sobre todo porque es de trascendencia y actualidad. Muy buenas tardes, maestro, ¿cómo está? Muy bien, Ana, muchísimas gracias por invitarme y me da muchísimo gusto estar aquí contigo y con todas las personas que nos escuchan. No, muchísimas gracias a usted, sobre todo por compartir, abrirse un espacio en su agenda y compartir sus conocimientos con esta hermosa comunidad. Así es que ya saben, queridos seguidores, nos pueden escuchar en vivo por Radio Yus, Canal Multimedia, o por las páginas de Facebook, tanto de Canal Yus Multimedia y de la Secretaría Académica, de donde es titular la doctora Sonia Venegas Álvarez. En esta ocasión, les quiero comentar un breve alusión a la gran trayectoria que tiene nuestro invitado. Es así que ya les había comentado, su nombre es Eduardo Miguel Rusconi Trujillo, es abogado educado en México, Japón y Australia, experimentado en negociación, así como en litigio administrativo, fiscal y civil mercantil, con especial énfasis en aquellas controversias dirigidas a generar cambios positivos en la política pública de los poderes legislativo y ejecutivo. Eduardo es egresado de la Facultad de Derecho de esta casa de estudios de la Universidad de Kyushu, Japón, donde estudió una maestría en Derecho Internacional Económico y de los Negocios, así como de la Universidad de Melbourne, Australia, donde concluyó una maestría en Derecho Fiscal Internacional. También nuestro invitado es mediador privado certificado por el Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México y es socio del despacho Rusconi y Sousa. Muchísimas gracias, maestro. Reiteramos tanto la doctora, nuestra facultad, como yo por aceptar esta invitación. Esta vez tenemos el tema sobre protección efectiva de derechos humanos dentro de un órgano jurisdiccional importante como es el Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México.
En este contexto, maestro, ya sabemos la importancia, la trascendencia que tiene tutelar los derechos humanos, evidentemente contar con las garantías para el ejercicio de los mismos. En ese sentido, ¿nos podría decir qué es el juicio de acción de protección efectiva de los derechos humanos, por favor? Claro, el juicio de acción de protección efectiva de los derechos humanos es una nueva instancia que está a disposición de los habitantes de esta ciudad. Fue creada mediante la Constitución de la Ciudad de México, publicada en 2017, pero apenas este año, de hecho hace unos días, el 30 de septiembre de este año, se crearon los primeros dos juicios de tutela de derechos humanos, los primeros dos juzgados de tutela de derechos humanos, de manera que por primera vez los habitantes de esta ciudad pueden hacer efectivo este tipo de juicios, esta nueva instancia que tiene como objetivo el tutelar a nivel judicial local los derechos humanos con los que contamos los habitantes de esta ciudad. Perfecto. Y bueno, cabría mencionarle, maestro, que como nuestra comunidad es principalmente estudiantes de la licenciatura de Derecho, aunque también nos siguen diversos maestros y maestras de esta misma institución, ¿podría comentarles qué son los derechos humanos y cómo podrían diferenciarse de derechos humanos y garantías? Claro, los derechos humanos son aquellos derechos con los que contamos todos los seres humanos por el simple hecho de ser seres humanos. La idea de derechos humanos surgió a partir de la Revolución Francesa, entonces ya tiene por lo menos un par de siglos aquí con nosotros en el planeta Tierra. Sin embargo, pues estos derechos humanos iniciaron como algo que no tenía muchos mecanismos para ser protegido. Esto es, en la Declaración Universal de los Derechos Humanos se señalan una serie de derechos con los que contamos pues las personas por el simple hecho de serlo, pero no había tribunales que garantizaran que las autoridades los respetaran en caso de que fuéramos víctimas de algún acto de arbitrariedad. Para ello se creó el juicio de amparo en el siglo antepasado. Durante más de un siglo el juicio de amparo ha tenido toda una evolución que ha terminado en lo que actualmente conocemos como el juicio que podemos nosotros agotar ante un juzgado de distrito en caso del amparo indirecto. Y una de las últimas reformas o de los desarrollos más importantes que hemos tenido en México recientemente es que ahora, a partir del 2011, ya no podemos tutelar a través del amparo solamente los derechos consagrados en la Constitución, sino también aquellos en los que están contemplados en los tratados internacionales de los cuales México es parte. Adicionalmente al juicio de amparo, sin embargo, ahora en la Ciudad de México tenemos un nuevo juicio con el cual podemos buscar que un juez proteja nuestros derechos humanos. Y esto es algo que tiene tan poco tiempo como del 30 de septiembre para acá. Entonces es una novedad interesante en materia de protección de derechos humanos. Hay diferencias muy importantes en materia de este nuevo juicio y del juicio de amparo que podríamos abordar un poquito más adelante durante esta plática, pero es una nueva instancia que nos facilita la protección de estos derechos humanos. Y en resumen, para contestar de manera muy puntual a tu pregunta, los derechos humanos son aquellos con los que contamos todos los seres humanos por ser precisamente lo que son los humanos, sin que necesariamente te impliques en un supuesto específico, sino que son derechos inherentes a nuestra calidad de personas humanas, no jurídicas necesariamente. Perfecto, maestro. Muchísimas gracias. Y bueno, atendiendo a que durante la intervención pueda usted entrar de una manera menos superflua, pero sería importante mencionarle a esta comunidad cuál es la diferencia entre la acción de protección efectiva de derechos humanos y justamente el juicio de amparo. Hay diferencias muy importantes. Para empezar, por ejemplo, la acción de protección efectiva de derechos humanos
está regulada en la Constitución hasta ahorita, en la Constitución Política de la Ciudad de México, en la Constitución local. En la misma Constitución se señala que el Congreso de la Ciudad de México tendría que emitir las leyes que la regulen de manera específica y que señalen cuáles son los casos en los cuales procede esta acción y cuáles son los casos en los que no. Pero esta ley secundaria no ha sido emitida, de manera que hasta ahorita tenemos una regulación muy exigua que es solamente la Constitución local, y en virtud de ello es que los jueces van a tener que empezar a determinar cuáles son las normas procesales que le aplican. Te cuento que tuvimos la suerte de que en el despacho nosotros promovimos la primera demanda de acción de protección efectiva de derechos humanos en el Tribunal Superior de Justicia. Nos costó un par de días presentarla porque no la estaban recibiendo todavía oficialidad de partes, y cuando la logramos presentar después de hablar con decenas de personas, pues nos dieron el expediente 1/2020, lo cual quiere decir que no hubo una persona a la que le dieron un expediente antes que nosotros. Pero entonces teníamos estas dudas. ¿Cuál es la ley procesal que nos iba a aplicar? Porque no había una legislación secundaria. Nos acaban de emitir el día de hoy el primer auto, el auto de erradicación, y nos están aplicando el Código de Procedimientos Civiles. Entonces, vamos seguramente a empezar con este Código de Procedimientos Civiles y seguramente más adelante tendremos una legislación secundaria específicamente aplicable a este tipo de derechos. Esa es la primera diferencia que yo diría que hay, aunque es una diferencia temporal. En materia de amparo, tenemos a la Ley de Amparo, que es una legislación muy robusta, que señala de manera muy precisa cómo se debe tramitar el juicio de amparo, y lo que no esté señalado está señalado en jurisprudencia. En este caso, en el caso de la acción de protección efectiva, ni siquiera jurisprudencia tenemos todavía, porque no ha concluido ni siquiera el primer juicio. Hay otras diferencias también importantes, por ejemplo, y esto lo digo para los estudiantes sobre todo, que van a empezar con su tarea de litigar los que decidan que van a hacerlo. Lo primero que habría que determinar es cuál es la jurisdicción a la cual pertenece la autoridad a la que vas a señalar como responsable. Si es una autoridad federal, evidentemente tendríamos que irnos hacia el amparo, porque un juez local no podría ordenarle absolutamente nada a una autoridad federal. Entonces el amparo tiene la facultad de resolver controversias constitucionales o en materia de derechos humanos respecto a autoridades federales y autoridades locales. En el amparo se pueden resolver este tipo de violaciones frente a autoridades federales o autoridades locales, pero en este juicio local solamente podrían ventilarse violaciones a los derechos humanos cometidas por autoridades de la Ciudad de México. Otra diferencia es que solamente podría ocuparse de violaciones a derechos humanos contenidos en la Constitución. En cambio, en el caso de la opción amparo, pues se pueden invocar violaciones directas a la Constitución, también a los derechos humanos contemplados en los tratados internacionales de los que México sea parte, y también violaciones indirectas a la Constitución, que serían, por ejemplo, violaciones al derecho humano a la legalidad por haberse violado alguna normatividad secundaria. Incluso los derechos humanos en la Constitución son tutelables de manera indirecta a través del juicio de amparo, puesto que son una norma legalmente exigible a las autoridades de la Ciudad de México. Entonces, también por la vía del amparo podríamos hacer valer violaciones a la Constitución local, siempre y cuando las vinculemos con violaciones al derecho a la legalidad contemplado en los artículos 14 y 16 de la Constitución federal. Otra diferencia también muy importante es que deriva un poco de que la acción de protección efectiva no tiene legislación secundaria o procesal muy particular. De ahí deriva la circunstancia de que evidentemente no hay tantas causales de sobreseimiento como las hay en el amparo. Entonces, en el amparo tenemos 23 causales de sobreseimiento. En mi opinión es un exceso. Yo es de lo que más critico en el amparo. Y lo critico porque se vuelve extremadamente complejo y exquisito litigar en materia de amparo, ¿no? En materia de la acción de protección efectiva no tenemos causales de sobreseimiento todavía. Habría que ver cómo es que se desarrolla esto en la legislación secundaria,
pero hasta ahorita tendría que ser evidentemente mucho más fácil la admisión de este tipo de procedimientos que la admisión del juicio de amparo. Le voy a poner el caso personal, que no creo que haya muchos, dado que no hay muchos juicios de este tipo. Presentamos nosotros, en este caso, en esta primera acción de tutela efectiva de derechos, presentamos un juicio de amparo, un juicio de nulidad y la demanda de acción de protección efectiva de derechos humanos. Las tres las presentamos el mismo día y de manera simultánea. El amparo nos lo desecharon. El juicio de nulidad todavía no lo admiten, no ha habido autorradicación, no se ha pronunciado en lo absoluto el Tribunal de Justicia Administrativa de la Ciudad de México, y en el caso de la acción de protección efectiva ya nos fue admitido. Entonces, pues en la práctica tenemos que hasta ahorita está siendo mucho más efectiva la jurisdicción local. Una última diferencia es que en la Constitución local se señala que los jueces de tutela de derechos humanos deben emitir resolución en 10 días. En el caso del amparo, no hay un término para que emitan resolución. Típicamente un juicio de amparo puede tardar varios meses, 6 meses, en casos extremos hasta un año. Aquí deben emitir resolución en 10 días. Vamos a ver si sí se puede. Y aparte, no está claro 10 días a partir de qué momento. 10 días a partir de la presentación del escrito inicial, 10 días a partir de la contestación de la autoridad, no lo sabemos, pero promete ser una instancia muchísimo más rápida que el juicio de amparo. Bueno, y aparte aquí habría también que esperar, si bien se resuelve, en qué términos, ¿verdad? Porque como bien lo mencionaba, ahorita las causales de sobreseimiento en juicio de amparo a veces son realmente limitantes o pueden parecer un obstáculo incluso al acudir a este juicio para solicitar protección de más de derechos humanos y ya por cualquier cosa sobreseen la solicitud de esta protección. Entonces también sería importante, como usted bien menciona, pues qué tan efectivo y bueno, la celeridad ya está establecida en una norma, pero pues con situaciones, por ejemplo, esta emergencia sanitaria a veces es también razón para retrasar un poco y no cumplir con estos términos. Pero al menos ya inició con radicarse esta cuestión que usted nos comenta. Y justamente atendiendo esto, maestro, y con el comentario que nos hizo al ingresar esta petición en 3 vías, que fue amparo, nulidad y esta tutela de protección, ¿qué diferencia habría entre la acción de protección efectiva de derechos humanos y el juicio de nulidad, evidentemente, en la Ciudad de México? Hay algunas diferencias importantes. El juicio de nulidad no tiene tantas causales de sobreseimiento como el juicio de amparo. De cualquier manera, está mucho más regulado lo que es las causales de sobreseimiento en materia de juicio de nulidad. Y bueno, ahí sigue habiendo una diferencia, ¿no? Todavía no hay regulación en lo absoluto respecto a las causales de sobreseimiento de una acción de protección efectiva de derechos humanos. Y ahí va a tener que haber un desarrollo importante en la legislación secundaria y en la jurisprudencia, porque hay una grandísima área de confluencia entre los actos que van a ser susceptibles de impugnación ante el Tribunal de Justicia Administrativa mediante un juicio de nulidad y los actos que van a ser susceptibles de impugnación ante el Poder Judicial local vía acción de protección efectiva de derechos humanos. Esto es, en muchos aspectos, ambos órganos van a conocer de violaciones a los derechos humanos por actos administrativos. Esto es, voy a una alcaldía y solicito que me pongan un medidor de agua, no lo quiere hacer la autoridad, entonces, ¿qué hago? ¿Me voy al juicio de nulidad o me voy a la acción de protección efectiva? En este caso hice las dos cosas, porque en ambos casos tenemos un acto que clarísimamente es competencia de ambos órganos. Esto probablemente no va a ser así de manera permanente. Y en el momento en el que se empieza a desarrollar o a delimitar claramente cuáles son
actos por los cuales es competente el Tribunal Superior de Justicia contra aquellos actos por los cuales es competente el Tribunal de Justicia Administrativa, pues vamos a tener una diferencia más clara, ¿no? Otra diferencia importante es que los jueces de tutela de derechos humanos solamente conocen por violaciones a los derechos humanos contenidos en la Constitución. El Tribunal de Justicia Administrativa conoce por violaciones a la legislación, a la ley en general, a la legislación secundaria. Pero como estamos en un sistema de control difuso de la constitucionalidad, también el tribunal local podría conocer de violaciones a la Constitución local, a los derechos humanos contenidos en la Constitución local. Entonces, de alguna manera, el Tribunal de Justicia Administrativa tiene una competencia más amplia porque puede conocer por contraviolaciones a la legislación secundaria y a la Constitución local e incluso federal, en mi opinión, cometidas por autoridades locales, mientras que el Tribunal Superior de Justicia o los jueces de tutela solamente conocerían de violaciones a los derechos humanos contenidos en la Constitución. Pero de alguna otra manera, visto de otra manera, la competencia de los jueces de tutela podría ser más amplia y ahí vendría otra diferencia. Para poder acudir al juicio de nulidad, tendríamos que tener interés jurídico o interés legítimo. El interés legítimo está muchísimo más relajado que el interés jurídico, pero aún así implicaría que nosotros suframos una afectación específica para acudir vía interés legítimo, teniendo interés legítimo al Tribunal de Justicia Administrativa. En el caso del juicio de tutela de protección efectiva, no está tan bien regulado esto, pero la Constitución local específicamente señala que los derechos humanos individuales o colectivos pueden ser reclamados por esta vía por cualquier persona, lo cual implicaría que no es necesario que tengamos interés legítimo. Pongo un ejemplo. Los habitantes de esta ciudad tenemos un interés colectivo en la protección del medio ambiente. Y por lo tanto, si aplicamos de manera literal el texto de la Constitución local, cualquier persona, tú o yo, o cualquier estudiante, podría acudir a los jueces de tutela para pedir que se proteja el que no se tale un árbol específico, por ejemplo, o el que no se elimine un parque específico, o el que no circule un camión que está contaminando en la Ciudad de México, sin que tengamos que argumentar, por ejemplo, la existencia de un interés legítimo. Para acudir al Tribunal de Justicia Administrativa, en muchos casos vamos a tener que argumentar la existencia de un interés legítimo. Esto es, que se nos cause una afectación particular. Hay criterios para determinar de manera muy específica cuándo hay interés legítimo y cuándo no, pero de manera muy general es cuando sufrimos alguna afectación, aunque no seamos titulares de un derecho explícitamente reconocido. Pero para la procedencia, en términos de lo que dice la Constitución local, de la acción de protección efectiva, probablemente no vamos a necesitar ni siquiera eso, sino que lo único que necesitaríamos es señalar, probar la existencia de un derecho colectivo y reclamarlo vía judicial, como lo puede hacer cualquier persona. Entonces, probablemente va a haber una menor barrera de entrada para acudir a este tipo de juicios. Pongo otro ejemplo muy breve. En la Constitución local tenemos el derecho a una administración pública eficiente, lo cual quiere decir que la administración pública no puede gastarse el dinero de manera ineficiente. Eso es típicamente un derecho colectivo, un derecho que le atañe a todos los habitantes, a todos los gobernados por una autoridad específica, en este caso a todos los habitantes de la Ciudad de México. Si nosotros acudimos vía amparo a señalar que el gobierno está desperdiciando el dinero porque se lo está gastando de manera ineficiente, probablemente nos desecharían el amparo porque no tendríamos interés legítimo. Tendríamos interés legítimo si somos los beneficiarios específicos de ese presupuesto que se está malgastando. Pero si simplemente acudimos como habitantes de la Ciudad de México o del país, el juzgado de distrito casi de manera segura va a decir que no tenemos interés legítimo, lo cual no debería pasar en la vía de la protección efectiva de derechos.
porque la Constitución señala que cualquier persona podrá acudir a través de esta vía a buscar que se protejan los derechos colectivos. Entonces, esa es una área de oportunidad muy interesante para estos juzgados y vamos a ver cómo se desarrolla esta idea. No, y de hecho, en torno a lo que nos está comentando, es que también tiene trascendencia la inactividad legislativa que ya entró en vigor esta tutela de derechos humanos local, pero la regulación secundaria, partiendo de la Constitución local, no existe. Entonces, más allá de áreas de oportunidad, pues es una inactividad, es una falta de la labor en el ámbito legislativo y que, bueno, ello puede trascender incluso a que realmente se consigue el objetivo de esta tutela, de esta protección efectiva, porque incluso el nombre lo lleva, ¿no? Y protección efectiva, ¿en dónde va a ser efectivo si no se cuenta con toda la normativa? Pero justamente, maestro, derivado de estos derechos y de estas entradas que puede tener el juicio de protección efectiva de los derechos humanos, entonces, los derechos contemplados en la Constitución Política de la Ciudad de México son diferentes a los contenidos en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. ¿Nos podría hablar acerca de esto, maestro, por favor? Sí, claro, hay diferencias importantísimas. Hay muchos derechos que están regulados de manera muy similar o de manera sustancialmente idéntica en una constitución y en la otra. Por ejemplo, el derecho al agua, ¿no? O el derecho a la salud. En ambos casos tenemos estos derechos. Si nos falta el agua o nos falta la salud, más o menos de manera similar podemos invocar estas violaciones ante un juzgado de distrito en materia federal o ante un juez de tutela de derechos humanos en manera local. Hay algunas diferencias. Por ejemplo, en materia de derecho a la salud, la Constitución local prevé una universalidad de los derechos. En materia federal no es tan universal todavía. Hay una forma de universalidad, pero no puede llegar cualquier persona ante el ISSSTE simplemente a pedir que se le haga una operación no de urgencia, simplemente por ser un ser humano. No es tan sencillo. En la Constitución local sí está establecida la universalidad de los derechos de salud, con la limitación de que la Ciudad de México no tiene la infraestructura que tiene el gobierno federal. Pero hay otras diferencias que son muchísimo más importantes. Por ejemplo, en la Constitución local tenemos explícitamente regulado el derecho a una muerte digna. No utilizan la palabra eutanasia, pero creo que es muy fácil señalar que se refiere esto a la eutanasia. Esto es el derecho a morir en dignidad sin que se le prolonguen a una persona la vida de manera artificial. Sería muy buena una interpretación judicial respecto a si esto también implica la muerte asistida. Esto es el que a una persona se le administre un medicamento para morir en el momento en el que esa persona lo desea. Esto no está contemplado, por ejemplo, en la Constitución Federal. También, por ejemplo, tenemos, la Constitución Federal está regulado de manera muy ambigua esto del derecho a una administración eficiente. En la Constitución local es un derecho explícito. Tenemos el derecho, por ejemplo, al gobierno digital o al gobierno apoyado de tecnologías de la información. Esto no está en la Constitución Federal. De manera que si hay un trámite que nos obliga a acudir a presentar 20 copias de manera física y hacer una fila de 3 horas, probablemente tendríamos ahí una violación clara a los derechos contemplados en la Constitución local que podríamos impugnar mediante una acción de tutela de protección efectiva. Algo también interesante es que la Constitución no le da derechos de manera explícita a los animales. A mí me gustaría haberlo visto. Creo que hay algunos antecedentes internacionales, pero no sucede en México. Pero la protección a los animales está contemplada dentro del capítulo de derechos humanos. Y de hecho, algo interesante es que la Constitución local reconoce a los animales no como cosas,
sino como seres sintientes. Entonces, creo que esto da lugar a que haya desarrollo doctrinal, jurisprudencial respecto a si hay algún resquicio de derechos dados a los animales o no. No es una idea tan absurda, pero no está regulado de manera tan explícita en la Constitución, aunque lo reconoce como un estatus diferente al de las cosas, ¿no? Otras cosas importantes en la Constitución local, por ejemplo, es el derecho al espacio público o el derecho al tiempo libre, ¿no? Esto sonará un poco raro para algunas personas, pero puede haber actos de autoridad que nos limiten el derecho al tiempo libre. Por ejemplo, la falta de acceso al transporte público en una zona de la ciudad. Estoy pensando en zonas de Xochimilco que tienen un acceso, que están atendidas por el transporte público de manera muy limitada. Probablemente eso haga que las personas tengan que salirse muy temprano y llegar muy tarde a sus casas y que eso les limite su derecho al tiempo libre, que es un derecho explícitamente señalado, así con nombre en la Constitución local. También se reconocen de manera muy explícita los derechos de todas las minorías sexuales, señalándolas por nombre una serie de minorías sexuales, que eso es algo que precisamente porque la antigüedad de nuestra Constitución Federal pues no está. Y entonces, creo que tenemos una gama de derechos muy vanguardista. Creo que es una de las cosas por las que criticaron a la Constitución local, era porque era una carta de buenas intenciones, eran muchas cosas que no podrían ser implementadas. Yo no estoy de acuerdo. Creo que la autoridad muchas veces hace cosas que caminan en sentido contrario de derechos que tenemos explícitamente señalados y que la existencia de vías judiciales para reclamarlos puede hacer que poco a poco, quizás más rápido que tarde, muchos de estos derechos se vuelvan realidad. Habría que ver qué tan creativos somos los abogados para plantearlo de manera exitosa frente a un juzgado, de manera que los juzgados puedan obligar a las autoridades a caminar en la misma dirección en la que lo marca esta Constitución. Pero en resumen, sí tenemos derechos interesantes que no están en la Constitución Federal. Entonces, no sé, podría ser, tal vez para ahondar un poco, que tenga que ver con estos principios de pro persona y progresividad dentro de los derechos humanos, en donde la protección a los derechos humanos no va en contra de la Constitución a nivel federal, sino amplía esta protección a las personas en favor de las mismas, y esta protección además se va desarrollando, y lo cual se proyecta en progresar, en avanzar, y que los derechos humanos realmente puedan ser protegidos desde diferentes aristas, evidentemente dentro de órganos jurisdiccionales, tal vez. Sí, a mí me parece muy positivo el que tengamos derechos mucho más amplios que los que están contemplados en la Constitución Federal. Y de ninguna manera creo que haya ningún tipo de oposición entre los dos ordenamientos. Creo que los habitantes de la ciudad, cuando entró en funciones el constituyente y cuando se aprobó la Constitución local, pues estábamos en total libertad de crear una Constitución que tutelara estos derechos, que contemplara derechos de manera muchísimo más amplia. Y este tipo de juicios, como el juicio de protección, como este juicio de protección de derechos humanos, de protección efectiva de derechos humanos, es una clara herramienta, una garantía de protección de estos derechos humanos contemplados en la Constitución local. Perfecto, maestro, muchas gracias. Y a ver, justamente ya atendiendo este nivel federal y nivel local, ámbito federal y ámbito local, ¿no se duplica la jurisdicción en materia de protección de derechos humanos, teniendo simultáneamente juzgados de derechos humanos y juzgados de distrito, o dependiendo, ¿no?, de la vía, que conocen de amparo? Es una duplicidad aparente, pero no real si le rascamos un poquito. Primero, hay diferencias entre los derechos que pueden ser tutelados a nivel local y los derechos que pueden ser tutelados a nivel federal vía amparo.
En materia local solamente podemos invocar violaciones a los derechos contemplados en la Constitución local, y en materia federal, en materia de amparo, ahí sí podemos invocar violaciones a derechos contemplados en la Constitución federal, en los tratados internacionales y también en la Constitución local, vía violaciones indirectas a la Constitución federal. Sin embargo, para que proceda el derecho de amparo, el juicio de amparo, tenemos que observar el principio de definitividad, lo cual quiere decir que tendríamos que haber agotado todas las otras vías establecidas por la legislación federal o por la legislación local a nuestra disposición para proteger este derecho humano que estimamos violado antes de irnos al juicio de amparo. De manera que si queremos invocar una violación a un derecho contemplado solamente en la Constitución local y no lo hacemos y nos vamos vía violación indirecta al amparo, por decir que se violó nuestro derecho a la legalidad, seguramente lo que va a pasar es que el juez de distrito nos va a sobreseer el amparo, señalando que debimos habernos ido primero al juicio de nulidad local o al juicio de protección efectiva de derechos humanos. Y entonces nos van a sobreseer allá. Entonces, en realidad no hay mucho campo para que podamos escoger una vía o la otra. Hay un caso en el que sí podríamos escoger irnos a una vía o la otra, que es lo que nosotros intentamos ahora que iniciamos este primer juicio de acción de protección efectiva de derechos, que es cuando se busque tutelar un derecho contemplado directamente en la Constitución federal, que simultáneamente está también tutelado en la jurisdicción local, en la Constitución local. En nuestro caso, lo que argumentamos en ambos casos es que se estaba violando el derecho al agua de una persona que no tiene medidor y no le quieren poner medidor. Entonces, este derecho al agua está contemplado en la Constitución federal. Y el artículo 107 de nuestra Constitución y también el amparo, la Constitución federal y el amparo señalan que cuando en un amparo se argumenten solamente violaciones directas a la Constitución, entonces opera una excepción al principio de definitividad y podemos invocar directamente al amparo, que es justo lo que hicimos, por eso presentamos un amparo. Pero ese derecho al agua también está señalado en la Constitución local. Entonces, cuando ingresamos el escrito inicial de acción de protección efectiva, invocamos violaciones al derecho al agua contemplado en la Constitución local. Y entonces, en este caso, las dos vías eran procedentes. En el caso del juicio local no está admitido, y en el caso del juicio federal no fue desechado por una apreciación incorrecta de los hechos del juez. Bueno, ¿qué te puedo decir si yo fui el que lo presenté? Pero hipotéticamente este sería un caso en el que podríamos presentar ambas vías. Ahora, hay una causal de sobreseimiento del amparo también, que es que haya otro juicio simultáneo contra los mismos actos. De manera que si nosotros ingresamos dos juicios diferentes, pero no le informamos al juzgado de distrito que tenemos el otro juicio vigente, entonces podríamos estar incurriendo en una causal de sobreseimiento. Primero en una conducta incluso sancionable penalmente, pero habría ahí una causal de sobreseimiento. Entonces no tendría por qué haber muchos casos en los cuales dos juicios, amparo y otro, se sustancian de manera simultánea contra los mismos actos. Vaya, y entonces esta cuestión de lo que plantea el artículo 133 constitucional a nivel federal y estas cuestiones de convencionalidad y constitucionalidad, ¿no deriva un poco la obligación de todas las autoridades a proteger los derechos humanos? ¿Por qué tuvo que ser necesario establecer o instaurar otro mecanismo para la protección efectiva de estos? ¿Cómo nos lo podría mencionar, maestro? Sobre todo para ver, pues, estos beneficios que no tenían antes los habitantes de esta ciudad con respecto a esta protección efectiva de derechos humanos dentro de esta misma ciudad.
En un mundo ideal, las autoridades no van a violar los derechos humanos, ¿no? No tendrían por qué hacerlo. Ahorita mismo tenemos la obligación vigente respecto a todas las autoridades de respetar los derechos humanos, ¿no? Pero eso no quiere decir que vaya a suceder. Las autoridades tienen sus propias agendas, simplemente a veces no les importa, a veces no se dan cuenta, a veces simplemente tienen interpretaciones diferentes que les convienen respecto a si se está vulnerando el derecho humano de alguien o no con un acto de autoridad o con una ley, etc. Entonces, por eso es que necesitamos de jueces y de vías específicas, de juicios específicos que nos permitan plantearle a un juez que una autoridad nos está violando nuestros derechos humanos para que la autoridad determine si es correcto o no en derecho lo que nosotros decimos. Si no tenemos estos juicios, pues los actos de la autoridad se quedan impunes, incluso cuando pudieran estar efectivamente violando los derechos humanos de los gobernados. Para eso tenemos ya desde hace mucho tiempo el juicio de amparo. Pero el juicio de amparo, pues, tiene algunas limitaciones. Por ejemplo, no podemos invocar ante el juicio, en juicio de amparo violaciones a derechos humanos contemplados en una constitución local, a menos que se vuelvan violaciones definitivas. Entonces, primero tenemos que agotar procedimientos diferentes para agotar el procedimiento, el principio de definitividad. Y aún así tenemos otras 23 causales de sobreseimiento que están en la ley de amparo. Todo eso no representaría un problema si tuviéramos una circunstancia que no tenemos, que es que lo que deberíamos tener es la obligación de los jueces de amparo que sobreseen de reencauzar el procedimiento ante la autoridad competente. Y eso no sucede en materia de amparo. Esto es, sí lo reencauzan cuando lo que uno presenta es un juicio de amparo indirecto y lo que procede es el amparo directo. Ahí no pasa nada, lo mandan al colegiado y ya, o viceversa. Pero cuando se presenta un juicio de amparo y lo que procede es un juicio de nulidad, o lo que procede es otro tipo de procedimiento, te sobreseen y ya, y te quedas sin acceso a la justicia. Y el problema es que el abogado se equivocó de vía, o no necesariamente. El problema es que hubo una diferencia de criterios respecto a la vía. Y eso es gravísimo porque a quien afecta es al gobernado, que se quedó completamente sin acceso a la justicia. Si hubieran no 23 causales de sobreseimiento, sino 200 causales de sobreseimiento, no habría ningún problema, siempre y cuando los jueces, al aplicar alguna causal de sobreseimiento, estuvieran obligados en todo momento a reencauzar ante el órgano competente. El problema es que no tenemos eso. Habría que ver qué es lo que sucede con los juicios de protección efectiva. Si desarrollamos el mismo problema, no va a servir de mucho. Porque entonces los abogados a lo que nos vamos a enfrentar es a una multiplicidad de vías y a la obligación de decidir cuál es la vía. Y entonces, si resulta que nuestro criterio es que la vía procedente es una, y al final del juicio el juez dice que no, que la procedente era otra vía, ya nos quedamos sin acceso a la justicia. Cuando lo que debería suceder es que ese juez reencauzara a la vía procedente. Y es ahí donde vamos a ver qué tan efectivo es este juicio o no. Pero el punto es que si no tenemos este juicio, antes de tener este juicio nos enfrentábamos a un juicio de amparo que es muy poderoso o muy débil, dependiendo de qué tan litigable sea la aplicación de alguna causal de sobreseimiento. Ahora con este juicio, pues por lo menos de entrada no tenemos causales de sobreseimiento. Vamos a ver cómo se desarrolla eso. Así es. Pues maestro, súper interesante el tema, pero como siempre, el tiempo es un enemigo o un aliado. Sin embargo, bueno, ha planteado distintos temas interesantes que pueden ser tomados por nuestra comunidad, por nuestros seguidores, para, pues, pulir todo este sistema normativo que se está formando, que ya tenemos en algunas áreas, y evidentemente el faltante. Así es que, ¿qué nos podría dar como conclusión en 2 minutos, maestro, si es tan amable? Pues lo que diría es que explotemos esta nueva vía que tenemos a nuestra disposición.
Desde diciembre del 2019 se creó la Sala Constitucional del Tribunal Superior de Justicia, que era un requisito indispensable para que pudieran funcionar a plenitud estos nuevos juicios, porque ese es el que conoce de las apelaciones contra las resoluciones de primera instancia en estas acciones de protección efectiva. Ya en este momento tenemos las acciones de protección efectiva, que son la primera instancia, y tenemos a la Sala Constitucional en pie, lo cual quiere decir que ya tenemos la vía completa a nuestra disposición. Y tenemos una constitución local que prevé muchísimos derechos que no están contemplados en otro órgano en vigor en México. Yo a lo que invitaría a mis colegas, a los estudiantes, es a que seamos creativos, veamos qué derechos no estamos disfrutando a plenitud y generemos formas creativas de plantearlo frente a los jueces para que los jueces se vuelvan en un mecanismo de cambio social para que poco a poco vayamos construyendo la ciudad en la que todos queremos estar. Pues muchísimas gracias. Reitero el agradecimiento de la doctora Sonia Venegas Álvarez y de su servidora Ana María Ramírez Sánchez por haber aceptado la invitación, maestro, por darse tiempo, compartir sus conocimientos y sobre todo, por favor, debe volver para decirnos en qué concluye este primer asunto acerca del juicio de protección efectiva de derechos humanos. Muchísimas gracias, maestro. Encantado de hacerlo y bueno, pues muchísimas gracias por la invitación. No, a usted. Y, estimada comunidad, hemos llegado al final de nuestro programa. Sigan disfrutando esta hermosa tarde de viernes. Por favor, cuídense, tomen las precauciones necesarias y nos vemos la siguiente semana con muchísimos más temas. Por mientras, reflexionen, anoten, escriban e investiguen, que mucha falta hace para conformar un buen sistema jurídico. Hasta pronto. La Facultad de Derecho agradece a quienes realizaron este programa, conductores, invitados y productores, quienes participan de manera honoraria. En Canal Multimedia, derecho a tus oídos.